Bienvenidos a otro video de repaso. En esta ocasión estaremos trabajando con el contenido que corresponde a la torsión, pero en secciones perfil abierto y cerrado. El ejercicio dice lo siguiente: calcular el máximo momento torsor uniformemente distribuido M que puede aplicarse a la estructura de la figura, sabiendo que el giro relativo admisible de la sección B respecto a la A es de 0,8 grados. Y por último nos indica que el tramo AB es el tramo que iría soldado, mientras que el tramo BC sería el tramo no soldado, por lo tanto el tramo que estaríamos considerando como un tramo de sección de perfil abierto. La viga sería un eje ABC bien potrado, por lo tanto de entrada ya sabemos que estaríamos trabajando con una estructura hiperestática. Em, el tramo soldado sería AB, que resulta ser la mitad de la longitud. La sección es la siguiente, la que se puede ver en pantalla. Se ve que es una sección en forma de cajón con espesores distintos en cada una de las paredes. Por último, los datos que me da serían el tau admisible para la chapa, con lo cual deberíamos verificar la chapa. El tau admisible de la soldadura también nos serviría para verificar la carga M máxima de forma que no falle por la soldadura. Y también me da el módulo G. Hay que entender aquí una cosa, que el dato de giro relativo admisible también sería una forma de verificar a la falla. Por lo tanto, nuestra carga M no debe superar el máximo giro relativo entre B y A, no debe superar el tau admisible de la chapa, ni tampoco el tau admisible de la soldadura. Por lo tanto, serían tres formas de verificar. ¿Cuál sería el procedimiento del ejercicio? Inicialmente les había mencionado que se trata de una estructura hiperestática. Por lo tanto, para poder resolver, deberíamos trabajar con una isostática equivalente al sistema de cargas dado. Por lo tanto, bastaría con liberar alguno de los empotramientos y agregar, evidentemente, por un lado, la reacción que generaba ese empotramiento y además la condición de restricción que generaba. En este caso sería reacción como un momento torsor concentrado y la restricción es que el giro en ese empotramiento debe ser cero. Ok, entonces iniciemos. Digamos que uno de los procesos o pasos iniciales siempre serían determinar las propiedades de cada una de las secciones. Por lo tanto, forma de agilizar luego estaría calculando las inercias por los tramos. Por lo tanto, tramo AB considero cerrado, tramo BC considero abierto. El cálculo de las inercias es de la siguiente forma. Concentrémonos al cálculo del tramo AB, es decir, del perfil cerrado. Para ello sabemos por nuestra fórmula que la inercia del perfil cerrado es igual al 4 área media encerrada al cuadrado dividido la integral cerrada de ds sobre e. Esto es nada más y nada menos que lo siguiente. Debo entender que el a sub 0 nos hace referencia a lo que sería un área media. Área media encerrada. ¿Ok? Por lo tanto, cuando me fijo en la sección del perfil cerrado, debo establecer, evidentemente, cuáles serían las líneas medias de cada uno de sus tramos correspondientes. En este caso, como el cerramiento se da por la soldadura, estaríamos considerando que es parte de la sección. Ok, una vez que definimos cuál es el área media encerrada es nada más y nada menos el área comprendida entre todas esas líneas medias de cada uno de esos tramos. Esto, por más que la sección sea hueca, no importa si es que el área media que estoy tomando pasa por el hueco, ¿ok? No va por ahí esto. Entonces, nada más debería poder calcular eso. Para ello, lo que necesito definir serían las longitudes medias de cada uno de esos tramos. ¿Por qué? Porque si me fijo en la sección, tengo que es una sección de dimensiones externas de 20 por 30.
pero el área media no sería 20 por 30. ¿Ok? Debería poder calcular esta dimensión media, que sería nada más y nada menos que 20 menos la mitad del espesor de la pared izquierda y menos la mitad del espesor de la pared derecha. Por lo tanto, sería 20 menos 0,5 menos 0,25, que es lo que está indicado aquí. ¿Ok? Por otro lado, debería poder determinar esta dimensión media, que no sería 30, sino que sería 30 menos la mitad de 0,6 menos la mitad de 1,1, que es de vuelta lo que está indicado en esta parte. Una vez determinado eso, procedo a calcular la área media nada más según la forma que se genera, pudiendo ser esta circular, pudiendo ser compuesta de varios rectángulos, triangular, dependiendo de la sección original. Luego continúo. Al reemplazar eso en la fórmula me queda 4 área media cuadrada dividido la integral cerrada de S sobre E. Aquí hay que entender lo siguiente, que la integral de esto, nada más y nada menos, resulta ser lo siguiente. Sería o podría ser equivalente a, perdonen, la sumatoria de las longitudes medias de cada tramo dividido su espesor correspondiente, que es justamente lo que resuelvo en esta parte. Entonces tengo 19,25, que sería esta parte de aquí arriba, dividido su espesor, que es 0,6, más 29,15 dividido su espesor, y así sucesivamente. Por lo tanto, logro obtener así la inercia del tramo cerrado. Una vez calculada la inercia del tramo cerrado, paso al tramo abierto. El tramo abierto es de la siguiente forma. Se trata de un perfil abierto redundantemente. Tengo otra forma de calcular esa inercia. Y se calcula de la siguiente forma. Un tercio es las sumatorias de las longitudes por sus espesores correspondientes. O sea, la longitud de cada tramo por el espesor correspondiente. Para ello, de vuelta, necesito definir cada una de las longitudes de las longitudes medias de los tramos. Por lo tanto, necesitaría definir las líneas medias de cada tramo. ¿Ok? Aquí nada más hay una pequeña diferencia. Como no hay ninguna soldadura, por lo tanto, la longitud de ese tramo, de los últimos tramos, se verían afectadas. Entonces tengo este primero, que evidentemente resulta ser igual a 19,25 todavía. Este otro segundo, que también queda igual a 29,15. Por otro lado, tengo esta tercera longitud media, que resulta ser 18,75. Por último, esta última longitud media, que resulta ser 28,6. Les invito de vuelta a verificar estas medidas que logré determinar yo por cualquier eventualidad. Entonces nada más se trata de colocar las longitudes medias de cada tramo por su espesor al cubo correspondiente, ¿ok? Reemplazado esto, consigo obtener la inercia del perfil abierto. Fíjense aquí algo muy interesante, que por más que sean muy similares las secciones, de hecho prácticamente el mismo consumo material, las inercias son muy distintas. Es decir, una inercia, o sea, un mismo consumo de material, me pueden dar distintas rigideces de acuerdo a la forma que yo le esté dando a la sección. Es decir, si consigo tener una sección cerrada, evidentemente estaría teniendo una sección que trabaje de manera más óptima la torsión que el caso de tener un perfil abierto. Ok, pasamos a lo siguiente. Una vez, digamos, esos cálculos previos, pasamos al desarrollo del ejercicio. Les había comentado que estábamos trabajando con una estructura hiperestática, por lo tanto, podríamos trabajar con la estructura isostática equivalente al sistema de cargas dado
agregándole las condiciones de deformación o de compatibilidad necesarias para que pueda representar esta misma situación. Por lo cual procedí de la siguiente forma: liberar uno de los empotramientos y colocar una reacción puntual correspondiente evidentemente a esa restricción. En este caso liberé el empotramiento en C y queda la siguiente forma. Queda una estructura isostática, la carga M permanece igual y le agrego la reacción del empotramiento en el extremo C. Pero para que sea equivalente le debo agregar entonces la condición de deformación que haga que tenga el mismo comportamiento de esta estructura. Como se trata de un empotramiento perfecto, el giro en ese empotramiento debe ser cero. Por lo tanto, con estas cargas, ya sea la acción M y la reacción R, puedo obtener los siguientes diagramas. Me doy cuenta que la carga M genera un diagrama triangular de signo negativo, puesto que el giro resulta ser horario, mientras que la R, la reacción, como es reactiva, evidentemente tendría un sentido opuesto, por lo tanto, el momento que genera la carga R es positivo. Ok, de aquí es primordial poder establecer una relación entre M y R, o entre R y M específicamente. Por lo cual decido hacer lo siguiente. Como yo puedo calcular el giro relativo entre distintas secciones según la fórmula, me conviene en este caso hacer o respecto de secciones de control. Digo secciones de control puesto que yo puedo conocer los giros reales en algunas secciones. Como en este caso, puedo conocer evidentemente el giro entre en la sección del empotramiento en C, que es 0, ya que se trata de un empotramiento perfecto, y el giro en la sección A, que también es 0, porque también se trata de un empotramiento perfecto. Por lo tanto, aquí yo puedo establecer que el giro relativo entre A y C, o el giro relativo o el giro en C, debería ser 0. Evidentemente ese giro puede darse, por un lado, por el efecto de M y por otro lado por la reacción de R. Entonces estaría trabajando nada más por efectos separados. Estaría calculando cada uno de ellos, pero por separado. Para realizar el efecto de la carga distribuida, entonces el giro relativo es nada más que la integral del momento torsor a lo largo de la longitud dividido G por I. En este caso, me vi obligado a desarmar o desglosar la integral en dos tramos. Un tramo sería el tramo donde tengo el perfil cerrado y por otro lado tengo el tramo en donde tengo el perfil abierto. Por eso que la integral tiene dos términos. ¿Okay? En donde evidentemente varían los límites y las inercias. De la misma forma para R, la única diferencia es que la reacción tiene un diagrama constante a lo largo de la longitud, mientras que la carga distribuida tiene un diagrama triangular. Luego procedo a la suma algebraica. Ojo que aquí hay que atender bien los signos. La reacción R generaría giros positivos, mientras que la carga distribuida generaría giros negativos. Entonces empiezo a reemplazar nada más. Aquí debería reemplazar el momento en función de x. Por lo tanto, defino que en C mi función es 0, en A la función es 160 o x es 160. Por lo tanto, obtengo una forma de establecer, digamos, el momento en función a x. ¿Ok? Pero ojo, no olvidemos que es este el signo que le corresponde, o sea, menos xm. Luego, al reemplazar eso en la integral, me doy cuenta que evidentemente puedo igualar a 0, por lo tanto, g puedo pasar a multiplicar del otro lado o directamente eliminar y queda una expresión un poco más sencilla de resolver.
me doy cuenta que aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Esas incógnitas serían por un lado m y r. Entonces, por factibilidad o por facilidad, decido despejar r en función a m, ya que m sería la variable sí, la variable a determinar. Por lo tanto, llega el momento en donde me doy cuenta que necesito una ecuación más para poder resolver el ejercicio. ¿De dónde saco esta ecuación faltante? Para ello debo saber qué son o cuáles son los datos que me da el ejercicio. De vuelta digo, las ecuaciones posibles, o la siguiente ecuación posible, puedo sacar de el giro relativo admisible, sería una posibilidad. Puedo sacar del tau admisible para la chapa o también del tau admisible para la soldadura. Entonces tendría que verificar en cada una de estas situaciones y adoptar la situación que verifique las tres. Por lo tanto, paso al análisis de falla. Para el análisis de falla, entonces me debo fijar en lo siguiente. Primeramente estaría verificando que la chapa per se pueda verificarse según el corte. Por lo tanto, debería verificar la chapa en el tramo cerrado y así también en el tramo abierto. Entonces, verifico. Para el tramo AB, que sería el tramo cerrado. El tramo AB, me doy cuenta que el momento torsor máximo que puedo tener en esta situación se da en el empotramiento en A. Entonces, esto que está aquí es el momento máximo en el tramo AB y se da en la sección A. Por lo tanto, me voy a la parte de verificar. Cuando yo quiero determinar el tau máximo o el mayor esfuerzo de corte en una sección de perfil cerrado, tengo la siguiente fórmula. Tengo que el momento torsor dividir entre 2 veces el área media encerrada por el espesor. De vuelta, necesariamente para determinar el tau máximo es que yo debo verificar en el espesor mínimo. Justamente porque podríamos hacer como una especie de analogía a lo que serían cañerías, en donde si yo mantengo un caudal constante, en la sección o en las menores secciones, yo tendría la mayor velocidad posible. Análogamente aquí, en los menores espesores, yo necesariamente debería tener una mayor concentración de esfuerzos de corte para igualar ese flujo. Por lo tanto, determino de la siguiente forma y evidentemente menor o igual al esfuerzo de corte admisible. Reemplazo entonces el momento máximo, el momento torsor máximo que me resultó este valor. De vuelta, si es que hay que verificar o revisar algunos números, les pido que puedan hacerlo y dar como sugerencia. Me doy cuenta que evidentemente aquí la única incógnita restante es el valor de m y determino entonces un posible primer valor de la carga distribuida. Me sale m1 menor o igual a 5600 monedas, kilogramos por centímetro y 2 centímetros. Paso a la siguiente verificación. La siguiente verificación, por lo tanto, sería en el tramo abierto. ¿Ok? Para el tramo abierto, entonces me doy cuenta que el máximo momento torsor que se da directamente en el empotramiento también. Por lo tanto, tengo que el máximo momento torsor BC se da justamente en el empotramiento en C. Ok, la verificación del perfil abierto es básicamente el momento en esa sección por el espesor dividido la inercia abierta. Aquí hay que hacer, o vale la pena rescatar una diferencia. Si yo quiero determinar entonces el esfuerzo de corte máximo para un perfil abierto, debo verificar en el mayor espesor.
ya que el comportamiento de un perfil abierto no es el mismo que el comportamiento de un perfil cerrado. En el perfil cerrado siempre se mantiene un mismo flujo constante, mientras que en el perfil abierto la distribución de esfuerzos de corte se da de forma triangular y es evidentemente el menor valor posible en la línea media. Por lo tanto, a medida que me alejo de la línea media, en otras palabras, a medida que tengo el mayor espesor posible, tengo también el mayor esfuerzo de corte. Nada más me queda empezar a reemplazar. Coloco entonces el momento por el espesor dividido la inercia abierta. Ojo que aquí tengo solamente ya el valor de la m como una incógnita. De aquí saco otro posible valor, m2. Me doy cuenta que aproximadamente el momento, o sea, la carga distribuida que me resulta, es 10 veces menor que la carga para que falle el tramo cerrado. Por lo tanto, me doy cuenta que necesito menor carga para hacer fallar un perfil abierto. O sea, es decir, el perfil abierto resultó ser menos resistente que el tramo cerrado. Por otro lado, me queda verificar la soldadura. Para la soldadura, entonces, tenemos algo interesante. Toda la fuerza de la soldadura, o la fuerza que absorbe la soldadura, es directamente en el tramo AB, ojo, solamente en el tramo AB, estoy analizando, debe ser igual, evidentemente, a una fuerza rasante. ¿Ok? Entonces, la fuerza de la soldadura debe ser igual aquí a lo que sería la fuerza rasante. Esa fuerza rasante es nada más y nada menos que o sea, que el esfuerzo cortante, evidentemente, analizado en el espesor o en el ancho que se distribuye, y eso multiplicado por diferencial X o diferencial L, en la longitud que abarca ese tramo en cuestión. En este caso sería el tramo AB. Por lo tanto, aquí debería ser una integral de B a A o de A a B de acuerdo a el sentido que le estoy dando a mi integral. ¿Ok? Entonces, nada más me queda reemplazar el tau para un perfil cerrado que tenía aquí y multiplicar por el espesor. Me doy cuenta que al final de cuentas queda el momento dividido 2AO, ya que los espesores se simplifican entre sí. Entonces, escribo el momento en ese tramo de forma genérica. Los límites de integración definidos serían de 80 a 160. Ojo, debe coincidir con la función. Y nada más queda resolver esa integral. Me sale que la fuerza de soldadura debería ser 5,69 veces m. Y a la par, la fuerza del cordón de soldadura es la siguiente. Es un área de corte por el esfuerzo de corte admisible para la soldadura. En donde el área de corte se define como la garganta de soldadura, que sería, en este caso, como es una soldadura a 90 grados, raíz de 2 sobre 2 espesor, por la longitud. Por lo tanto, esto que está aquí es definido como la garganta de la soldadura y esto que está aquí es definido como la longitud del cordón de soldadura. Esto, 750, es nada más que el tau admisible de la soldadura. Una vez que tengo la fuerza de soldadura y además la fuerza de rozamiento, rasante, puedo obtener entonces un tercer valor para la carga distribuida. En este caso sale un poco más elevado que los anteriores. ¿Ok? Entonces, ya me di cuenta que verifiqué por el corte en la chapa, ya sea para los dos tramos, por el corte en la soldadura, y me queda la condición que establecía el ejercicio, que me daba como giro relativo máximo entre B y A como 0,8 grados. Por lo tanto, me queda hacer esa verificación, para lo cual hago lo siguiente. Giro relativo entre B y A es igual o menor o igual a 0,8 grados.
lo paso a radianes para luego igualar directamente a la ecuación. Giro relativo entre B y A, entonces establece según los límites, sería de 80 a 160 la evaluación numérica. El momento debería ser el momento resultante, es por eso que es esto que aparece aquí, R menos MX, integral de X, en donde G evidentemente corresponde al módulo de rigidez torsional y asterisco sería la inercia del tramo cerrado. Todo esto, o la resolución numérica de esto, debería ser menor o igual al 0,8 grados, pero en este caso expresado en radianes. De aquí obtengo un cuarto valor para la carga distribuida M. En este caso va alrededor de los 16.000. ¿Ok? Entonces, una vez que yo logro verificar, primeramente, sacar una relación entre la acción externa y las reacciones, luego hacer el análisis de falla, yo teóricamente podría llegar a una resolución única. Entonces, cuando me pide la máxima carga aplicable para que el sistema no falle con ciertas condiciones, como establecí aquí, debo calcular todos los máximos posibles, ya sea por corte de la chapa, corte de la soldadura, condiciones de giro, de deformación, etcétera, y establecer que el máximo valor posible es el mínimo de todos. Por lo tanto, la máxima carga M distribuida sería el equivalente al menor de todos los máximos que logré determinar. En este caso, sería igual al valor M2 establecido según el corte en el tramo BC. De vuelta, no queda más que hacer un resumen de la resolución del ejercicio. Entonces consiste en lo siguiente. Primeramente, hacer los cálculos previos, los cálculos básicos. Por ejemplo, áreas medias, longitudes medias, inercias, etc. De forma que cuando tenga que reemplazar en las ecuaciones, ya no pierda el tiempo en volver a calcular una y otra vez. Luego, darse cuenta si la estructura es isostática o hiperestática. En el caso de ser isostática ya es una resolución mucho más directa. En el caso de ser hiperestática, establecer una isostática equivalente al sistema de cargas más la condición de restricción. Una vez establecida eso, tratar de resolver según esa condición de restricción para establecer alguna una posible relación entre la carga externa con la reacción que aparezca en las restricciones liberadas, por ejemplo. Luego, ya nada más quedaría hacer el análisis de falla. Verificar, de vuelta menciono, si un cortante, si se trataba de remaches, podría haber aplastamiento, cortante de la soldadura, etcétera, de acuerdo a la condición del problema. Por último, establecer la adopción de la máxima carga M. En este caso sería el mínimo de todos los máximos posibles. ¿Ok? Entonces, les dejo como tarea poder verificar de forma numérica estos resultados. En el caso que encuentren alguna discordancia, algún error, les ruego que puedan comentarlo o que puedan nada más avisar para que pueda hacer la corrección necesaria. Muchas gracias.